Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 3. El día de hoy tenemos programada una muy entretenida charla con un muy cercano amigo también y que ha estado envuelto en una polémica porque es un jugador bastante talentoso, conocido aquí del ajedrez latino y que esperemos que lo disfruten. ¿Qué tú piensas de esta entretenida charla que vamos a tener, mi estimado Lenier? Creo que va a ser muy interesante, no solo para nuestros espectadores, que seguro van a conocerlo y van a conocer de toda la polémica que hay con respecto a él, pero también para mí, ¿no? Para nosotros, creo, en lo personal, poder hablar con él va a ser interesante, escuchar sus puntos de vista, escuchar de su formación también como ajedrecista. Me parece que va a ser un buen episodio. Sí, 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 sin duda alguna, sin duda alguna, al menos yo lo voy a disfrutar, Master, porque, bueno, es como hablar, bueno, es hablar con dos amigos, ¿no? Dos personas ahí simpáticas y pues nada, vamos a de una vez a mostrar acá a nuestro invitado, le vamos a quitar la máscara de una vez para que se presente. Y con ustedes, el gran Josecito, para los conocidos. ¿Qué tal, Emilio? Un gusto, maestro Lenier, ¿cómo está? Un Pues nada, saludo. gracias por la invitación, ¿no? Y felicidades también por estos primeros episodios de su podcast, que pues es algo un poco novedoso, al menos en español. No he visto a alguien que lo haga de esa manera y creo que va a ser inigualable. No creo que haya mejores personas en todo sentido para hacer un podcast que ustedes, ¿no? Gracias, Se me gracias. cae una lagrimita ahorita, Josecito, la verdad. Gracias por tan generosas palabras. Me has hecho emocionar, me llegó Te algo ahí. agradecemos que hayas aceptado la invitación a venir. Eres bueno, nuestro primer invitado. Hasta ahora no habíamos tenido invitados De hecho, en el sí, programa inauguración, ¿no? y sí, lo inauguras tú, ¿no? Como invitado. Así que un placer tenerte por acá. Muchas gracias. De Pues hecho, bueno, ahorita acabas de creo que sí, Title, ¿no? que nos contaras un poco primero y le contaras a nuestra afición, ¿no? A la gente que nos sigue, eh, cómo te iniciaste, un poco tu historia en el ajedrez. José Martínez es un gran maestro peruano, es muy conocido en el ajedrez online sobre todo. Me imagino que la mayor cantidad de la gente lo conoce de ahí, pero queríamos que bueno, primero cuenta un poco cómo empezaste y un poco tu historia, ¿no? Pues yo empecé el ajedrez a los 5 años y medio, cuando mi padre pues me enseñó un tablero de ajedrez y yo tuve la curiosidad de preguntarle qué era eso, ¿no? Y ahí pues él me enseñó las primeras reglas. Él era pues un aficionado que juega al ajedrez, pero pues a un nivel de, yo qué sé, básico a aficionado, ¿no? Sabe las reglas, sabe algunos conceptos y ahí. Y pues sí, jugaba mucho en la casa, jugaba demasiado, me puse muy adicto a eso, tanto que pues ya no había nadie con quien jugar y en un momento me parece que me mandaron a la Federación de Perú, en ese momento una academia, que en Perú, bueno, la Federación de Perú tenía una academia formativa y empecé pues ahí un poco mi carrera como jugador ya un poco más serio. Eh, Empecé jugando torneos a los 6 7 años, torneos que eran pues escolares, pero de carácter muy grande. Ya me empezaba a estar yendo bien a los 6 años, quedé como que primero en un torneo que se llamaba el Narváez, Emilio debe acordarse, y si no, el más grande de Perú y bueno, de los que tienen más Rafael Narváez, sí, premios, en Trujillo, en el en norte. Trujillo, y había otro en Huancayo que era muy grande igual. Y bueno, poco a poco fue así. Luego ya el 2008 me parece, o el 2007 creo, empecé a ir a sudamericanos, panamericanos juveniles. El primero fue en Colombia, el Medellín. Fue mi primer panamericano, justo mi primera experiencia en el extranjero. Quedé sexto, pues una experiencia muy buena. Y bueno, no quiero como que explicar toda mi carrera hasta ahora, pero pues podemos ir contando partes de eso, ¿no? Porque yo sí diferencio mucho mi etapa de niño hasta los 11 años. Luego a los 12 sí ya va creciendo mucho mi dedicación al ajedrez, al menos ya el colegio pasa de lado un poco y me dedico mucho a viajar. Y en un cierto momento incluso me retiro del ajedrez por temas con la federación, por perjudicarme mucho y tomé la decisión de dedicarme a la universidad por 2 años. Y como que a los 18, casi 18, volví al ajedrez y curiosamente, no sé cómo, porque no estaba yo metido muy en la universidad, me fue muy bien en el Sudamericano Sub-20 y en el Mundial Sub-18.
habiendo campeonado incluso el Mundial Sub-18, y no fui ni campeón nacional Sub-18. O sea, campeoné el Mundial Sub-18, que tampoco fue un mundial súper majestuoso porque fue en Uruguay, así que hubo menos cantidad de grandes maestros europeos, pero pues igual logré pues llegar al primer lugar, y en el Nacional de Perú, en Sub-18, quedé séptimo, incluso casi ya la última ni jugué, creo. O sea, fue increíble porque recién había vuelto al ajedrez. Aún así, pues mantenía el primer elo de Perú en esa categoría. Y a raíz del Mundial Sub-18 volví al ajedrez y dejé la universidad, que ya tenía casi 2 años cursando periodismo. Entonces, y a partir de ahí, pues vino la pandemia. Jugué muchos torneos cuando volví al ajedrez, muchos torneos presenciales, un montón, diría como 30 en 2 años. Y luego vino la pandemia, y en ese momento de la pandemia me hice jugador online, básicamente porque pues no se podía salir, y tanto me gustó, tanto me fue bien, me fui especializando poco a poco, jugaba 8 horas diarias mínimo, incluso me metía a maratones de 24 horas muchas veces, y pues me gustó tanto, sentía de que mi nivel estaba creciendo mucho más, que ya me encontré en una zona de confort que fue difícil de salir, ¿no? A pesar de eso, en estos años he jugado muchos torneos presenciales, pues unos 6 7 al año o 6 al año, pero aún así el ajedrez online pues ya me tiene eh, metido, ¿no? O sea, es difícil salir porque he desarrollado tantas cosas, me siento tanta confianza jugando online que pues es difícil salirse de una zona de confort, ¿no? Sí, bueno, quería preguntarte justamente con respecto a eso que acabas de decir, ¿no? La diferencia que existe entre el ajedrez presencial y el ajedrez online. Se nota que eh, el ajedrez online te cautivó desde un inicio y bueno, coincidió justo con esos años donde hubo una explosión grande del ajedrez online, ¿no? El 2020 con el inicio de la pandemia y todo lo demás. Eh, ¿Qué te quería preguntar, o sea, las diferencias que ves entre el ajedrez presencial y el ajedrez online? Por ejemplo, enfocándonos en el ajedrez online, ¿qué características te parece que son las principales que debe tener un jugador para ser un buen jugador de ajedrez online? Lo que yo he notado, y es algo que no creo que nadie me va a negar, es que en el ajedrez online, cualquier decisión crítica que tú tomes en una posición crítica, no te pones tan nervioso, no te cuesta tanto hacerla. Sientes que es una partida online, es mucho más fácil arriesgarte, pero una partida presencial, pues, estando en vivo, teniendo al rival al frente, una partida presencial siempre es en otro país, viajas a otro país o viajas a un lugar, sientes esa presión. En cambio, cuando juegas online, incluso puede ser un torneo súper fuerte, o puede ser un torneo como el Title Tuesday, que tampoco es o sea, de los que tiene muchos más premios, sientes que puedes jugar relajado. No hay mucha tensión, no hay mucha presión, y eso es, creo que, una de las grandes causas por las cuales uno comete errores, ¿no? La presión, la indecisión, la falta de confianza. Uno puede ver una jugada o una idea, pero puede pensar, pues quizás mi rival tiene esto, quizás mi rival ve esta respuesta, quizás estoy viendo más o estoy viendo menos, pero ya en el online tú eres capaz de confiar un poco en tu instinto, ¿no? Otra de las cosas también que remarco es el cálculo. El cálculo es súper diferente en 2 dimensiones que en 3 dimensiones, ¿no? En dos Sí, dimensiones me refiero a la pantalla, pues y solo la hay vida dos, real, ¿no? y la vida real son 3 dimensiones. La principal diferencia es que en 2 dimensiones tú puedes ver todo el tablero, o sea, todas las piezas las puedes ver súper tranquilo. Pero en un tablero de tres dimensiones te cuesta como que ver todo el tablero. Y muchas veces se te puede pasar alguna jugada sorpresa. Y eso también ayuda mucho en un poco la toma de decisiones y en la precisión que tú tienes, ¿no? Al menos tú no puedes estar en presencial, en un blitz, quizás calculando en el tiempo de tu rival las variantes que posiblemente van a suceder, ¿no? Pero a menos yo que no tengo mucha práctica últimamente en blitz presencial. Pero en online, yo, a pesar de que estoy calculando mucho en el tiempo de mi rival, me pongo a calcular pues todos los caminos que pueden ocurrir, y es mucho más fácil, se me hace mucho más ameno. Yo no sé que de repente, si me paso 2 años seguidos jugando presencial, puede que sea igual, pero yo creo que en el tema online, calcular en 2 dimensiones, teniendo la pantalla chica, es mucho más sencillo, se siente mucho más fácil, por así decirlo. No sé si les ha pasado a ustedes o no. Sí, a mí yo creo que es justamente lo contrario, porque bueno, suena como que has pasado ya a estas alturas mucho más tiempo de práctica en el ajedrez online que en el ajedrez presencial. Yo justamente lo opuesto, ¿no? Yo me crié en una época donde todavía no había ajedrez online
Entonces jugué mucho Blitz en el tablero. Y entré al ajedrez online quizás finales de los 90 o algo así, los viejos tiempos de ICC, de ICC. Jugué mucho en ICC, bueno, no mucho, cuando viajábamos a algún torneo jugábamos un poco, desde Cuba era difícil jugar, jugamos en alguna ocasión, pero jugué poco de forma general. Y bueno, después la era de chess.com, a partir del 2003, 2014 diría yo, empecé a jugar un poco en chess.com, pero o sea, después de haber jugado durante muchos años en el tablero. Y ahorita cuando decías lo de que te es más fácil calcular en el tablero, en la pantalla, que en el tablero real, y calcular con el tiempo de rival y todas esas cosas. A mí lo contrario, a mí me pasaba a veces que me hacían una jugada en la pantalla, no sé si te pasaba eso, Emilio, me hacían una jugada en la pantalla y ni siquiera me di cuenta que me hicieron la jugada. En cambio en el tablero como que noto que tengo un poco más de control, ¿no? Bueno, es que Eh, yo últimamente hasta ilegales he cometido en partida seria con 90 minutos en el reloj y con 30 minutos en mi tiempo. O sea, no, o sea que últimamente me pasa, pero sí, sí, online se me dificulta demasiado. Mucho, mucho. O a mí sea, sobre también. todo, Yo noto no sé que si el apuro de tiempo, ¿no? Más allá de calcular, creo, a mí particularmente cuando llego a 20 segundos ya soy una tortuga, ¿no? No hay forma de que me enfrente a alguien. Y yo veo que Josecito y otra gente hacen pues 10 o 15 jugadas en segundos, o sea, en 3 4 segundos, ¿no? Es algo que yo no puedo. Narodisky también vi que hizo un tutorial, hay otro que se llama Andrew Tang sí. también, y son impresionantes, ¿no? O sea, y yo creo que es una habilidad completamente diferente y se desarrolla otro tipo de, no sé, de patrones que se tienen que ver. No digo que es completamente diferente al ajedrez en vivo, pero sí tiene unos detalles ciertas habilidades que, por ejemplo, yo considero que yo no he podido desarrollar. Tengo al S buenos torneos, pero constantemente no, ni remotamente cerca, ¿no? Y de que me cuelgo un montón, pues me cuelgo un montón y sobre todo lo que me cuesta es concentrarme, ¿no? O sea, estar mirando la computadora y no verla como que tengo que dar una clase, preparar un material y cuando está el tiempo de espera, pues a veces me pongo a hacer otra cosa y me doy cuenta, ya mi rival ha jugado y estoy con 2 minutos menos en el reloj. Entonces, no sé si eso les pasa a ustedes también, ¿no? Pero me sí, pasa a en mí. mi caso yo creo que la confianza, sobre todo en el ajedrez, sabemos los que jugamos ajedrez que es vital, ¿no? Tener Sí, confianza, sentir que controlas un poco la situación. Y para mí hay un mundo de diferencia entre el online y el presencial en eso, ¿no? Yo igual, cuando me queda poco tiempo en el online, eh, siento como que varias cosas pueden ir mal. Nunca, o sea, nunca he tenido tanta confianza con el mouse o algo puede pasar y eso me hace tener menos confianza y eso repercute negativamente en tu juego, obviamente, ¿no? Quizás para jugadores como tú es justamente lo contrario, sienten que tienen más control y mucha más confianza, sobre todo en esos últimos 20 30 segundos que son clave, ¿no? Realmente yo creo que sí. Y eso que muchas de mis partidas intento no llegar a ese tiempo. Es que como hay jugadores con los que juego pues online, por ejemplo en el Title Tuesday, que ya desarrollaron unas habilidades suficientes para pues manejar bien esos apuros de tiempo. Ya antes, hace 2 años, diría que había mucha gente que no aún no manejaba bien los apuros de tiempo. Solo los especialistas online, como les llaman, que son pues muy contados. Yo que sé, por ejemplo, Bornik, que es un gran maestro de Estados Unidos, Andrew Tang, Naroditsky, el vietnamita Minh Le, eh, muchos otros que sí sabían, que ellos empezaron un poco jugando online, así como yo también. Eh, pero ya luego, bueno, Hans también, él empezó online y luego se retiró y se puso 2 años a entrenar y subió su nivel, según él, se puso 2 años a entrenar por Europa y se subió su nivel. Yo no, ya no voy a comentar mucho de todo lo que pasó con él, pero él nació online, él era como un jugador de 2450 FIDE y igual tenía grandes resultados, llegaba a 3000 de Elo, le ganaba a veces a Hikaru como yo, o sea, tenía un nivel. Y es que como que yo siento que el ajedrez de por sí, o sea, quitando el ajedrez online, el ajedrez actualmente se gana por detalles más pequeños que antes. O sea, ya hasta la jugada 30 ni siquiera le puede sacar ventaja a alguien que esté razonablemente preparado. O sea, tienes que presionar tanto en una partida, ponle de rápidas, de 10, 15 más 10, para ganar una partida.
A menos que seas esos que estudian, que tienen una preparación increíble como jugadores como Dubovne, porque da igual lo que te hagan, tú tienes, O como estás tres Lenier pasos también, más ¿no? adelante, Por ejemplo. como el maestro Lenier, aunque yo el maestro Lenier lo veo mucho más técnico, lo veo más posicional, más estratégico, y él gana Muy partidas por Capablanca. eso. Exacto, ¿no? Y yo creo que el ajedrez actual, ya incluso un 2300 es difícil ganarle en un clásico, en un Sí. rápido. Y entonces, por ejemplo, Nepo, recuerdo en un mundial de rápidas jugó contra un chico que tenía 2000 de Elo, que tiene 8 9 10 años, no recuerdo, y le ganó pues por un detalle, o sea, estaba mal y le ganó porque el chico se jugó muy rápido y cometió un error táctico y perdió. O sea, entonces una partida se define más que todo por una jugada, por un error táctico, por ser ansioso en rematar una partida, por defender mal un final técnico. Entonces ya yo creo que la línea entre ganar y perder es cada vez más mínima y, por ejemplo, en tema online se define mucho, mucho más porque ya entran temas como el manejo del tiempo, la confianza, como me estaban comentando, pues el calcular más rápido que tu rival, el crear problemas, que es algo que Hikaru es alguien inigualable en eso. Hikaru en cualquier posición ganada, empatada o perdida, super tablas, te crea problemas que pues si tú tienes 10 segundos y valoras bien la situación, dirás, no hay nada. Pero como estás con muchos temas en tu cabeza, ves fantasmas o te creas fantasmas, aparte de la sensación de que estás jugando con Hikaru y en tu mente asumes de que él está jugando. Cada jugada que él hace es una trampa, es un truco. Entonces, son muchos temas ya psicológicos, de manejo del tiempo, de manejo del mouse, confianza, que involucran el ajedrez online. Entonces, en el ajedrez presencial es muy difícil ganar una partida, pero en el ajedrez online es mucho más fácil. Si no, pues muchas veces serían tablas los Title Tuesday y no ganaría nadie, porque pues, juegan teóricamente, se defienden correctamente y ya está. Por eso que hay muchas victorias, muchas derrotas, muchas victorias de gente que de menor nivel y eso, ¿no? O sea, yo creo que ya es difícil ganar una partida y es muy fácil hacer tablas en estos momentos. Al mismo tiempo, mucha gente que quiere ganar comete muchas, pues, riesgos, ¿no? Gente de alto nivel que se encuentra en el Title Tuesday, por ejemplo, con gente de menos nivel, no le puede sacar ninguna ventaja y empieza a cometer errores, arriesga demasiado, intenta buscar el lado táctico dejándose algunas piezas o deteriora su posición posicionalmente por un tema de ataque y si es que tu rival está pues concentrado ese día, pues te castiga, ¿no? Son muchas cosas. Realmente, si me pongo a hablar de las distintas situaciones que pueden existir en una partida, de por qué alguien de mayor nivel no puede ganarle siempre a alguien de pues, súper menor nivel o de ligeramente menor nivel, se dan muchas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar después ya con el tema, así como que yo he ganado muchas partidas a gente pues de élite, de top 10, y yo cuando analizo las partidas, están muy claras las razones por las cuales le gano esa partida, ¿no? Son cosas muy específicas, tampoco es que mis jugadas sean súper, siempre sea una escalera, ¿no? De apertura bien, medio juego contundente y un final técnicamente ganado, ¿no? No es así. Yo no tengo ese estilo de jugar las partidas, me falta mucha técnica en mi juego, pero mi forma de ganar es muy agresiva. O sea, yo suelo ser muy agresivo. En las posiciones que me toca o veo que puedo hacer un ataque que probablemente tenga éxito, voy hacia él, puedo perder en el camino con gente incluso de 2300, pero puedo ganarle en ese ataque que doy a gente de 2800, 2700 FIDE. Y muchas veces me ha pasado eso, que pierdo la primera partida, la cuarta, con un maestro nacional, un maestro FIDE, y luego pues le gano a un GM de 2700. Entonces es súper... realmente el ajedrez de por sí, incluso el ajedrez online, es ya el nivel se acerca cada vez más. Obviamente puede haber trampas. Yo creo que también hay mucha gente que hace trampas, pero yo no sé cuánta gente hace trampas en el martes titulado si es que no pelea por un premio, la verdad. O sea, yo me he preguntado cuando pierdo con alguien de menor elo, obviamente me amargo y empiezo como que a pensar, pero luego digo, este chico al final no agarra premio. Entonces, ¿por qué haría trampas conmigo si al final no va a pelear por un premio? ¿Va a arriesgar una partida por ganarme, por hacerse sentir o por malograrme el día o quizás no le caigo bien y solo por eso? Entonces, ese es el tema, ¿no? Claro, con ese argumento también todos van a pensar yo hago trampas porque casi siempre cobro, bueno, muchas veces cobro, pero, o sea, lo hablo porque al final yo no tengo nada que esconder, hablo que ese es un argumento interesante, ¿no? Mucha gente hace trampas en una partida y ¿qué gana? O sea, ¿qué gana? Que sus amigos le feliciten o que se Notoriedad sienta también, ¿no? bien. Porque
Porque hoy en día muchos tienen canales, ya sea de Twitch, YouTube, y No, jalan ¿tú crees? algunos. Eso es no, porque tú crees que alguien se arriesgaría tanto, expondría su imagen mientras hace No, trampas no, no, para pero ganar no la me refiero a gente. los tops, ¿no? Sino me refiero a los de abajo, como el Sí. mismo Hans en algún punto admitió que lo hizo Mm. cuando era joven para poder enfrentarse a los tops y ganar notoriedad, ¿no? Pues eso entonces ya O es un sea, tema ya de querer simplemente hacerlo porque razones, quieres sentirte, quieres jugar con la gente buena o quieres pues sentirte pues bien, no sé. Pero igual, alguien lógico no arriesgaría pues una partida, meter dos jugadas de trampas por eso nomás. A bueno, pero menos que lo alguien con hagas un nombre, ¿no? tan sutilmente que pues ya nadie, tú asumes de que nadie te va a descubrir, ¿no? O sea, yo no sé cómo se hacen trampas, o sea, El una smart sí, una cheating. no, o tú escoges Sí, en una posición crítica, ok, en esta agarro mi celular o la máquina y ahora sí, ¿cuál elijo, no? La primera, segunda, tercera. Y ya luego juego por mí. Pero no sé cómo se hace esa, porque pues, o sea, si haces 5 seguidas te van a posiblemente descubrir, ¿no? Pero si haces una en cada sí, sí, 20, sí. cada 10 En vivo a mí jugadas, me pasó, a mí me Sí, pasó. el llamado smart cheating, ¿no? Smart cheating, Hacerlo de ¿no? manera sí. inteligente. Entonces es Ahora, complicado. Ujú. en general, ¿te parece, por ejemplo, compartes la opinión de que hay bastante gente, incluso titulados, haciéndolo y que la situación es preocupante porque es difícil, digamos, controlarlo? Nosotros comentábamos el otro día, creo que fue el primer episodio, el asunto de las trampas en general, pero bueno, más que nada online. Y yo le decía a Emilio eso, que a mí me parece que lo más difícil de todo es que como no hay o sea, no hay manera de controlarlo Ujú. al final del día, ¿no? Entonces eso crea como la duda también. Entonces ya cuando no te lo están haciendo, está la duda de todas maneras, pero claro, lo peor es que lo estén haciendo y que sea imposible o muy difícil de controlar. ¿Te parece que es bien preocupante la situación, como por ejemplo dicen muchos grandes maestros fuertes, piensan que es así? Yo también pienso que está bastante generalizado, pero no sé cuál es Sí. tu feeling, ¿no? ¿Qué sientes que está pasando? Si es grave la situación o qué se puede hacer, ¿no? El tema es separar un poquito los torneos. Creo que solo existe un par de torneos que chess.com no aplica ninguna medida a todos los que participan, que es el Title Tuesday. Es un tema de logística que no pueden meter suma 500, 700 personas porque nunca sabes quiénes van a participar. Cámaras, etcétera. Pero para todos los torneos, luego el Chessable, o sea, el Champion Chess Tour, el Speed Chess, siempre Sí. tienen sus clásicas reglas de cámara atrás, cámara adelante, screen Hay shading. más Sí. barreras, claro. Y A en la el cámara Title ya de por sí es Tuesday una barrera. es lo que pasa es que en el Title Tuesday, si tú quieres, puedes hacer trampas. Y o sea, no tienes ni cámara ni nada. O sea, pues Ujú. ahí sí es fácil desconfiar. Porque en el Title Tuesday, a menos que te llamen a Zoom, que a mí me han llamado las primeras 5 semanas de este año a Zoom, y luego vinieron a hacerme un reportaje y también me hicieron un reportaje. Pero el año pasado solo entré 1 o 2 veces a Zoom, nada más. Las otras 100 veces que jugué el Title Tuesday, las jugué, pues a veces lo juego en el celular, a veces lo escucho música, a veces estoy como que viendo un video o viendo la transmisión de Hikaru mientras juego las partidas. Claro, yo, ¿no? Pero otras personas pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pueden tener un amigo acá que le esté diciendo, incluso imagínate que el amigo no tiene un módulo, ¿no? Le está ayudando, o sea, le está diciendo, oye, te olvidaste esto. Sí. ¿Eso puede ser considerado trampa? No sé, Ujú. porque el amigo no es una máquina, pero es como que tú no lo vas a ver si él no No está. puede tener acceso, claro. Claro. Entonces, como no hay cámaras para cualquier jugador que no le llamen a Zoom en el Title Tuesday, puede pasar cualquier cosa, la verdad. Eso estoy de acuerdo. Ahí estamos apelando un poco a la confianza. Entonces, Ujú. también apelando a mi confianza, la verdad, confiar en mí, A la confiar en todos honestidad de los... la persona, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. En el caso de los torneos de chess.com, que sí tienen las reglas claras de 2 cámaras, es compartir pantalla, la grabación de tu cuarto antes de que empiece. Yo no sé qué tan confiable para ustedes es eso. Igual, yo creo que incluso con todas esas señales se puede inventar alguna cosa, yo qué sé, para pues, hacer trampas, ¿no? Pero pues yo creo que es por ahora una medida, pues creo que razonable para evitarlas, ¿no? Incluso esos torneos que se hacen son mayormente de gente súper de top, ¿no? De 2600 para arriba. O en los speeches solo hay gente de élite nada más, o en el Championship Tour solo hay gente de élite. Entonces, claro, tú no crees que alguien de élite va a hacer trampas, ¿no? Pero pues como nadie confía, pues, o sea, no sé, si ustedes confían en las 2 cámaras, en el micrófono abierto, en el room sweep que le llaman, en esas cosas, son como 4 o 5 cosas que aplican.
Sí, yo creo que, bueno, indudablemente da un poco más de confianza que, digamos, jugar el Title Tuesday. Por lo menos hay algunas barreras ahí que lo que hablábamos antes también en el programa anterior con Emilio, que mientras vas poniendo barreras, vas quitándote de arriba a gente que va a hacer trampa y que las hubiese hecho de otra manera. Pero no es total, obviamente, no. Si alguien quiere hacerlo de verdad y está en una habitación en su casa, por muchas cámaras que le pongas o no sé, el Zoom o lo que sea, va a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, eh, aunque es Sí, menos, yo creo que es menos, da un poco más de confianza jugar con las dos cámaras y compartiendo la pantalla y tienes a alguien que te está chequeando todo lo que estás haciendo en la máquina. Da cierto grado de confianza, aunque no de todo. Pero el Title Tuesday sí es más, en ese sentido, es mucho más, da miedo porque, o sea, está todo el mundo ahí, pueden estar haciendo literalmente lo que quieran, incluso pueden tener una computadora adelante o dos computadoras y ahí diciéndole directamente la jugada. La manera de atraparlo sería a través de, digamos, ya un análisis posterior de las jugadas que hizo, pero eso, como se ha demostrado, es muy difícil. sí, Incluso, vaya, a no ser que sea alguien que lo haga de una manera demasiado burda, demasiado evidente. Si es pero un eso jugador ya no existe esas maneras súper descaradas de hacerlo. Ya los que lo hacen, no sé cuántos lo harán, tendrán que hacerlo muy sutilmente, ¿no? En el Ahí, ajedrez online no creo, pero en el presencial yo estoy seguro que todavía lo hacen, y sobre todo en los Opens grandes, porque sí, se es da más demasiado el descontrol, la forma burda en demasiado. los Es casi presenciales. imposible. Casi imposible controlarlo y te lo digo porque juego en, bueno, varios Opens todo el tiempo, ¿no? Y tú ves, los padres afuera están con la computadora, mismo están con el trabajando en celular. marketing, pero también están viendo ajedrez, están con el celular, los niños salen, no solo niños, adultos, y es muy difícil controlar el tema de las trampas. Yo le Exacto. comentaba al máster justo que, y creo que te lo mostré una vez a ti esa partida, Josecito, no estoy muy claro, Sí me una partida donde mostraste. me metieron como 20 jugadas precisas de módulo, Sí, ¿no? o O sea, sea, está bien 3, 4, ¿no? Pero no, 20 y un eso 1900 y un fue, 800, pues sí, me pasaron por la máquina ahí, pero facilito, ¿no? Me desguabinaron, pero de una manera impresionante, ¿no? Y no había nada que decir, ¿no? Entonces, y demuestras esa evidencia a los jueces, a los árbitros, piensan de que más o menos medio sospechoso, pero el tema es que es evidencia, ¿no? Y no es fácil tampoco probarlo, ¿no? Porque puede ser que tuvo el mejor día de su vida y jugó 20 veces como la máquina, pero bueno, O más puede allá ser de que ello es sea un el poco nuevo Firuza, ¿no? O el nuevo Carlsen, que también era un argumento que daba también. Chess.com de darle el beneficio de la duda a algunos jugadores, porque tú no sabes si puede ser un super talento que simplemente nadie lo conoce todavía y Mm, ya es un jugador súper fuerte y lo vas a banear, pero eh, injustamente, ¿no? entonces no es como que hay algo, no hay un método que tú te garantice mm, que no haya pues trampas y que tampoco banees a alguien falsamente, ¿no? O sea, de manera injusta, correcto. entonces, sí, o sea, es un tema difícil, ¿no? O sea, es como que, yo qué sé, lo único que podrías hacer, por ejemplo, un Title Tuesday sería mandar a 100 a 500 árbitros para cada jugador que juegue en su Sí, casa, pero eso es totalmente imposible, pues, o en la sea, práctica es imposible. gastarías, eh, o sea, no encuentro manera, o sea, está complicado, ¿no? Y el método de las estadísticas también es un método súper malo, ¿no? No, Y si quieren falla, podemos ¿no? hablar de Porque eso ahorita, del tema sí, las de estadísticas. No Kraken. entendí muy bien el tema de las estadísticas. Creo que el máster está más informado y tú también, pero yo lo Bueno, estuve yo he viendo hace seguido un poco y poco lo que se dice, he visto el parámetro este que tiene chess.com de la, de los digamos, antipeones, de la exactitud, digamos, en el juego. No sé si es la palabra, ¿no? Pero por ejemplo, ujú, te da la probabilidad, ¿no? 90.1, 89.3. Kranich, por ejemplo, que es uno de los que habla más de esto, seguía mucho por eso, o al menos es el primer parámetro que él siempre da. Y después he escuchado que Chess.com después dijo que eso no estaba diseñado para eso, exactamente así, pero bueno, como quiera que sea, es un parámetro que da de inicio de tu exactitud, de la calidad de tu juego en esa partida, ¿no? Y no sé, ese es un... Yo siempre lo pongo cuando juego en una partida, ahora después de ver los videos de Crane y tal, voy siempre al game review, al análisis de la partida y pongo el porcentaje de, A ver con qué niño jugaste, ¿no? sí, para ver. Entonces, por lo general, eh,
siempre más de 89, creo, más de 87, 88 ya es un nivel bastante decente. De 90 para arriba es difícil. Claro, Pero tiene que ver hay también un gente poco con la que, oposición, ¿no? Porque si juegas digamos, contra un claro, jugador totalmente amateur, es fácil tener, no sé, 99.9 o casi 100. Le vas a hacer siempre la o si mejor juegas jugada. 20 de apertura también, ¿no? Por ejemplo, Sí, le ¿no? haces Si la juegas las 20 apertura, pero primeras del bueno, módulo. después, claro, un par de jugadas que hagas flojas en medio juego, ya me imagino que te baje el porcentaje, pero si juegas contra una posición muy débil, va a ser más fácil tener un porcentaje alto. Pero por supuesto, la dificultad está cuando juegas contra grandes maestros, que se supone que pasa todo el tiempo en mate titulado. Sí. Son gente que, o sea, maestros FIDE o maestros internacionales, grandes maestros, gente que juega bien y no es fácil mantener Por ejemplo, hoy me pasó, hoy pues estamos grabando el martes, ¿no? Y se dio el Title Tuesday. Pues quedé tercero, que hice 9 puntos y medio. Terminé ganándole una partida a Kramnik y una partida a Magnus con blancas, pero la primera partida estuve absolutamente perdido contra un maestro FIDE de 2200 de FIDE, o sea, no tuve nunca ninguna chance, jugué una apertura a la pin y él prácticamente no me dejó desplegar ninguna idea de ataque o de recurso y llegó a un final de perdido que él pues me repite, o sea, le estoy jugando súper rápido para que no pueda pensar y afortunadamente repetimos 3 posiciones, ¿no? Eso es una técnica que utilizo, jugar súper rápido ya cuando estoy perdido a ver si se le cae algo, pero o sea, debí perder esa partida al final, ¿no? Y como en un mismo día yo puedo jugar una partida tan mala o tan normal y perder el juego perfecto casi la partida, o sea, ningún error grave y todo muy normal, normal a mejor. Y luego pues jugué una partida con Magnus, que es una partida pues muy de ataque, donde yo le meto prácticamente un ataque directo y si él no hace las correctas, pierde y si hace las correctas termino yo con peón de menos y posiblemente sin ninguna chance contra el menos él, ¿no? Y él comete un error ahí, se apresura en meter la dama y no ve una intermedia que le tiro y que automáticamente está perdido, ¿no? Entonces, Ajedrez humano, pues, ¿no? Por así sí, decirlo. entonces son situaciones distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, en chess.com, en esa partida con Magnus me pone 96 de precisión, pero es que tampoco hice jugadas que fueron muy, muy buenas, la verdad. Yo creo que si analizo cada jugada que se puede, pues, valorar en buena o mala, yo creo que habré hecho, pues, 2 jugadas que tú dices que esa jugada es muy buena, y aún así son jugadas muy lógicas, y ese 96% realmente no lo entiendo tanto. Imagino que va por el tema de que no pierdes la ventaja o no se te va un poquito de donde estabas, no se empeora. sí, Eh, bastante constante, digamos, no errores que cambian demasiado la valoración o la algo así. valoración. Y es así, ¿no? O sea, y también con justo la partida con Kramnik también ese 91. Es una partida muy complicada también, donde estuvo igualado hasta cierto punto, donde él ya se va por querer comerme un peón, yo me voy para comerle otro, y querer un peón pasado que ya de por sí él ya no puede controlar, y ya el resto es técnica, ¿no? El avanzar el peón pasado, generar los cambios necesarios, resistir las tácticas que puede crear, y ya está, ¿no? Y una táctica muy bonita para rematar. Y entonces tampoco sentí que esa partida, pues, o sea, si la analizamos objetivamente, no como Kramnik le gustaría ver, es una partida muy normal, ¿no? Incluso jugué mal apertura, tomé decisiones muy dudosas quizás en un momento, y aún así se termina con 90% de precisión. Entonces yo no sé si empiezo a jugar una partida súper de 2700, ¿cuánta precisión pondrían? No, una partida muy bien hecha, de élite, de jugador realmente de top 20 mundial. No sé cuánta precisión chess.com daría. Incluso podría dar menos, porque de repente cometiste pequeñas imprecisiones a cada rato, que eso te baja al final en el global la precisión. Entonces no entiendo muy bien cuál es la forma en la cual sale ese número, ¿no? Debería haber un... Depende del módulo también que uses, ¿no? Porque a ver, si usas Stockfish, usas Lila o Fat Freeze y todo esto es un poquito complejo, ¿no? El tema de las precisiones. Yo creo que como hablábamos justo con el Master, es casi imposible realmente frenar el tema de las trampas en realidad, ¿no? Yo creo que es muy difícil. El que quiera hacer trampa la va a hacer realmente, ¿no? Y no va a ser tan difícil porque realmente si tienes un nivel fuerte, lo único que necesitas es una guía, ¿no? Saber que, por ejemplo, en esa posición tienes que mover el caballo, ¿no? Por decir una tontería. Por ejemplo, Entonces ahí solamente una jugada lógica, ¿no? en una posición donde pues puedes sacar ventaja, tienes algo táctico, mayormente siempre es algo táctico, Correcto. o algo de transformación de ventaja, pues no sé, algo así, o
o que una paloma Correcto. salte, yo qué sé, o tiras una paloma, o se prende Tocan el el alarma de claxon. un auto y tú ya sabes, ¿no? Ok, Sí, concentrado, ¿no? sí, O sí. sea, no te tienes que ver la jugada, o sea, puedes simplemente saber el momento y ahí pues No, y lo vas a encontrar. De yo creo que hecho, la más hay efectiva de muchos de todas esos es, casos, ¿no? En vivo. Mm. la más efectiva de todas es algún tipo de aditamento en el oído, algo que te estén directamente diciendo. Y ahí Claro, entra el tema de que mientras más fuerte es el jugador, más difícil es descubrirlo, porque va a ser más inteligente a la hora de hacerlo y va a ser, en mi opinión, en la práctica imposible descubrirlo, por lo menos basado en estadísticas y eso, que es el único método que tendrías. Entonces, Online sería imposible, ¿no? La verdad. eso es Como lo que lo hace un poco que da miedo, ¿no? Porque o ponte en como el que te zapato, quedas un ¿no? Tienes poco un confiando, vibrador. la única que te queda también es confiar en que, Sí, bueno, en la claro, la honestidad, sí. gente sabe, y más los jugadores fuertes, y ya cuando eres gran maestro no lo vas a hacer, pero no sé si sea así en la realidad y eso es lo que hace, en mi opinión, súper complicado el ajedrez online, ¿no? A no ser que de alguna manera se desarrollen métodos demasiado sofisticados para controlar eso, pero de sí. momento yo lo veo Pues muy, en muy el difícil. ajedrez presencial sí se podría evitar, ¿no? Pues un rayos El X, ajedrez un presencial es otra diagnóstico. historia, claro, porque no es lo Sí. mismo. O sea, de entrada, Pero estamos hablando de los arriesgarte a élites, ¿no? hacer Porque en eso, los Open es casi imposible, diría yo. Pues no admites Mucha, ningún mucha gente. público, pues los baños están bien segmentados Es para más que fácil nunca de se controlar, yo no, crucen. creo. O si podría toman las controlarse. medidas es mucho más fácil de controlarla, eso es Sí. evidente. Si no Mm. toman medidas, bueno, claro, se puede hacer, y se puede hacer de manera burda, como ya se ha visto, ¿no? Sí, Pero si los de manera organizadores, así en digamos, se lo trozos, toman ¿no? medianamente en serio, es mucho más complicado hacerlo. eh, o sea, más temerario, ¿no? No es lo mismo Sí, arriesgarte a hacer una cosa en tu casa, donde estás solo y, bueno, te quieren chequear el oído. Sí, bueno, ahora chequeémoslo en un Zoom. Ve, espérate, que se cayó la llamada un momento. Lo que sea. O sea, es imposible de atraparlo. claro. O el zapato, En cambio, ¿no? El estás ahí y zapato te dicen, también ven, que te podría. vamos a chequear y es otra cosa. Sí. Sí. Yo creo Porque que había, primero de hecho, habría un que, caso así muy famoso, ¿no? De un tipo de los zapatos, de hecho, ¿no? Hubo un sí, que caso así, no se dejó chequear. que no se dejó chequear correcto y al final Digo que encontraron que es tenía que el no puedo chip en los quitarme las zapatos. medias porque el olor que tengo en los pies es terrible y no puedo. Tenía No, pero en pezuña serio, brava, ¿no? ese fue el argumento que dio. Y no se quiso quitar los No zapatos, sabía el lo dieron argumento. por tramposo. Yeah. Es que es muy, muy, muy difícil. No sé Ahora, cuál sería la medida correcta. ya, sí, no, yo creo que primero habría que ocuparse un poco del mundo online, tratar de mejorar un poco y ver a qué consenso se puede llegar para, digamos, que la gente tenga un poco más de confianza, pero está difícil, claro. Y después, bueno, el ajedrez presencial, seguirlo protegiendo, ¿no? Sobre todo los torneos donde no hay medidas ninguna. Los organizadores creo que tienen que ya entender que estamos en una era donde no se puede ignorar eso, ¿no? No se puede ignorar porque si no estás acabando con el torneo, literalmente. Sí, y ahora justo, bueno, estaba escuchando el streaming que hay una pequeña posibilidad o gran posibilidad de que pueda jugar Josecito en vivo con el Vladi, ¿no? Con Vlad the Impaler, El con match con Kranich. Kramnik, ¿se da o no se da el match? Sí, Pues lo estaba impulsando el famoso Divis, David Martínez, creo que también con Pepe Cuenca. Ellos pues están iniciando un poco el tema de impulso mediático para que el haya crowdfunding pues podría ser, ¿no? Apoyo mucha... de la gente, Claro, digo. esto depende de que mucha gente esté interesada en el match, por pues, obviamente los puntos muy en contra que tenemos yo y él, y de los muchos, de los pocos que acusa o de los muchos que acusa él, yo soy alguien que pues sí, un poquito quería responderle, no soy de los únicos que sí le ha respondido directamente o indirectamente en Twitter, que es donde él más que todo se manifiesta, y él obviamente también me ha respondido y un poquito iniciado eso. Y realmente todo esto de Match inició no por mí ni por él, sino porque chess.com publicó que yo quedé segundo la semana pasada y también mencionó que el equipo de Chess.com justo estaba ahí grabándome. Claro, es en efecto, me estaba grabando. Eso publicó nomás y yo, bueno, feliz, ¿no? Que quedar segundo. Entonces Kramnik, todos mencionaron Kramnik, ¿qué vas a decir de esto? Kramnik, ahora qué vas a decir. Y obviamente Kramnik no va a poner no va a ir con marcha atrás, no solo por mí. Entonces ya él respondió y se hizo muy viral. Creo que tuvo más de casi 1 millón de vistas el tweet.
solo por eso, y un montón de reposts de gente pues ¿Qué fue lo que dijo, por conocida. cierto? Que ahí sí estoy perdido Sí, en el mencionó desierto. muchas de mis partidas que realmente la verdad es que las gané muy por suerte. La verdad no estuve muy bien ese día jugando. Unas 2 o 3 partidas las gané en el apuro de tiempo, básicamente estando ligeramente peor o perdido. Em, pero sí, algunas partidas, bueno, la mitad de las partidas sí las jugué de manera muy decente. Aún así no fue mi mejor día, pero afortunadamente me tocaron emparejamientos muy buenos. Quiero decir que no me tocó alguien súper especialista en Blitz, ni alguien del top 20, ¿no? Creo que el jugador más fuerte que me tocó, incluso perdí con un maestro FIDE, ¿no? Un maestro internacional de China. Luego gané 7 partidas y creo que la partida más difícil que tuve, si ahorita me dejan buscar, porque también es que ando un poquito perdido con los oponentes, que no me acuerdo sus nombres siempre. La partida más difícil de ese día que grabaron en chess.com y que de por sí Kramnik pues lo comentó. A ver, déjame bajar aquí. Me deja poner. Creo que fue con un 2600. No, no jugué contra alguien tan fuerte aparte de algún 2600. No me tocó nadie de 2700 FIDE clásicas. Y pues un poco eso ignora. Aquí está. Bueno, la partida más difícil la tuve con Sugiro. Es un jugador que llegó a 700 hace poco, pero se mantiene en 2670, 2680 FIDE. Fue el rival más difícil que me tocó. Incluso la última ronda, que suele ser la que te tiene que tocar alguien durísimo para cobrar, me tocó con un gran maestro de 2550 de Polonia, al que pues fue la mejor partida seguro del torneo porque la gané Día muy de cobro, ¿no? rápido. Sí, le metí todas las piezas, me jugué una apertura donde yo te voy a atacar y tú, buena suerte defendiéndote, y no puedo jugar a empatar, no te quiero jugar una partida igualada, prefiero ir a arriesgar y si pierdo, pierdo, porque perder es igual que empatar en la última partida, así que, entonces, y sí, ¿no? También jugué con Max Wanderman, que es un chico pues que tiene 2640, que es muy conocido por sus aportaciones a algunos super grandes maestros. Pero fueron los 2 únicos jugadores súper fuertes que me tocaron ese día. Y eso pues no se habla, ¿no? No se habla claro, pues o sea, tuve un buen resultado, pero tampoco es que es algo maravilloso. Y otras veces sí que puedo tener resultados buenos como el de hoy, que quedé tercero jugando con gente súper fuerte, pero otras veces el destino ayuda pues a tener emparejamientos más accesibles con gente no tan súper fuerte, estrellas, y eso me permite muchas veces también llegar a cobros. Muchos de mis torneos donde yo cobro, porque dicen que soy uno de los que más cobra, sin ser un jugador de 2.700 o yo qué sé, es porque tengo buenos pareos, ¿no? Y cuando no tengo buenos pareos, pues aprovecho mis momentos, ¿no? Con gente de super élite aprovecho mis momentos. Muchas veces pierdo, pero algunas veces sí. Esa partida que tú tienes que ganarle a alguien que es superior a ti, pues la termino ganando, al menos termino empatando. Entonces son muchos detalles, así como lo hablé en la entrevista. La gente solo ve eh, el resultado, ¿no? Y a quiénes le ganaste, pero no se pone a verlas toda la partida en sí y los El emparejamientos que tuviste, proceso, ¿no? el camino llegaste para ser top 5 y llegar a cobrar en el Title Tuesday. Esos son detalles que la gente ignora y si viera, pues analizara detalladamente cada torneo donde yo cobro, pues se daría cuenta que no es nada fuera de lo normal. A mí me encantaría jugar como Lenial, por ejemplo, que es un jugador espectacular, pero no puedo. O sea, puedo tener Mismo uno de cada 5 torneos a un nivel así, o uno de cada 8, pero los 7 restantes juego a mi nivel o juego peor. Pero a veces Ahora, eso basta. Ujú. quería preguntarte, ¿has jugado últimamente o sueles jugar ajedrez en el tablero también o solamente juegas online ahora mismo? No, ahorita yo estoy en México y no ha habido torneo presencial por aquí. Justo va a haber el abierto mexicano, que será el abierto de ajedrez clásico más fuerte de México, y empieza en 3 semanas, el Semana Santa, 26. justo, sí. Sí, Ujú. ese Empieza torneo que yo... ahora. Sí, pues ya ahorita yo estoy representando, como ya deben saber, a México, entonces pues soy Cambio de bandera. carta importante en ese torneo, pues ya sí o sí me van a poner, o sea, tengo que Y jugarlo. De hecho, no me había percatado, ¿no? Pero son 2 cambios de bandera que estoy presenciando en este momento, ¿no? sí. El único autóctono soy yo. O será un presagio, ¿no? Para un futuro cambio de bandera, no sé a dónde, pero bueno, no creo. ¿Tienes como objetivo prepararte, digamos, para el ajedrez presencial y mejorar tus resultados, subir el elo, subir el nivel o piensas estar más enfocado en el mundo online?
Es que la verdad, como lo digo y le he dicho a algunas personas, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo no Mm, solamente estoy en el ajedrez online, también tengo pues la academia que hemos iniciado hace medio año en México. Estamos haciendo muchos proyectos con esta academia, con algunos maestros, grandes maestros. También tengo cosas aparte que tengo que hacer, el tema de, pues para mantenerme establemente, ¿no? Económicamente, y no es fácil, ¿no? O sea, yo no doy clases casi, a menos los de la academia. Y como no doy clases, tampoco es que viva de los premios, absolutamente tengo que buscar maneras en la cual establecerme, ¿no? Mantener una estabilidad, y es algo en lo que hay que invertir tiempo. Estudiar ajedrez lo hago netamente para reforzar mi repertorio, por ejemplo, Blitz, un repertorio que 90-95% de las veces utilizo en los torneos, analizar algunas cosas que en algún torneo específico que sea con más control de tiempo, preparar algo nuevo, porque sé que si juego lo mismo contra un ritmo más alto me van a preparar y no voy a ganar las partidas, quizás. Entonces voy buscando alguna preparación nueva, pero entrenar al ajedrez netamente para mejorar aspectos del ajedrez que no son de apertura, son más de técnica, de estrategia, de el cálculo, realmente que no practico cálculo hace tiempo. Son, primero que no hay mucho tiempo, energía tampoco hay porque me dedico a algunas otras cosas, y es que también nunca he sido disciplinado, o sea, ninguno de los peruanos creo que hemos sido disciplinados al entrenar, al estudiar. Entonces es un defecto que pues ha acarreado durante muchos años. Y aunque yo he dicho que si es que ya el match con Kramnik está ya pues solamente para jugarlo, ya está plasmado, y solo hay que ir a viajar después de un mes, ahí sí seguramente va a ser una motivación grande, y me he comprometido a estudiar realmente, ¿no? Porque ese match no lo voy a perder. O sea, no es que no lo quiera perder, sino no lo voy a perder. ¿Y por qué lo digo? Porque voy a entrenar muchísimo, como nunca lo he hecho. Mi máxima racha de entrenamiento serio, porque yo nunca he sabido cómo entrenar seriamente el ajedrez, nunca he tenido un entrenador, más allá de alguna academia internacional por algunos meses, y pues todo ha sido empírico. Ha sido 2 meses entrenar muchísimo a fondo cálculo y aperturas, durante 2 meses, así muchas horas al día. Pero si se da lo de Kramnik, ahí sí voy a tener que auto exigirme muchísimo, porque quiero que es algo que aparte es un show, al final es como que algo que quiere ver la gente, es como un UFC, como se llama esas peleas. La sí, gente no, no te hasta recomiendo pagaría que te por ver vayas al eso. UFC con Kanye, No, aunque está pero es viejito algo que ya, la pero gente, igual, no, mide está dos muy grande, metros, pero igual muy grande. puede ser. Entonces, la Te gente lo quiere regalas ver, algún... y yo pues no quiero defraudar, no quiero defraudar, y sé que si el match se da, sé que Kramnik es alguien inigualable, nunca voy a llegar a su nivel, nunca voy a lograr lo que ha logrado, nunca voy a entender el ajedrez como él, pero en el Blitz todas esas diferencias que pueden ser muy grandes se acortan. Y tampoco es que porque Eso haya sí, mucha diferencia de es nivel, verdad. es por eso que me va a ganar, ¿no? Él puede saber 1000 cosas más que yo, 10.000 cosas más que yo, pero en el tablero te toca a ti llegar a la situación donde tú demuestras que sabes más que yo. Ese es el Y tema, de hecho ¿no? era así como en un mismo salón, ambos con una computadora, algo así creo que era la idea, ¿no? El formato. No Ajá, era sobre tablero pues 3D, era tablero hemos 2D, ¿verdad? se ha planteado jugar 18 partidas en presencial, pero jugando en pantalla, en computadora, así como uno de los torneos que se hacía en Magnus, en el Championship Tour, que Ajá, llevaban a todos y ponían a jugar en una sí. computadora frente a frente, y otro pues sí presencial, moviendo las piezas como siempre se ha hecho, ¿no? El ajedrez como se conoce. 18-18 es el planteamiento, y solo falta pues la forma en la cual se tiene que patrocinar, ¿no? Ya es algo que los organizadores que están impulsando esto tienen que buscar, y yo espero que pues sí se dé, ¿no? Yo no tengo nada bueno, sí tengo mucho que perder, muchas críticas si pierdo, muchos comentarios malos seguramente, pero yo no, aunque pierda, eso no va a demostrar nada, como le he dicho. Yo solo quiero jugar ahí porque no tengo nada que esconder. Claramente yo voy como el menos favorito, porque yo valoro mucho el conocimiento de ajedrez puro antes de un match. Pero solo voy a intentar acortar un poco esa distancia y dar lo mejor de mí, ¿no? Porque creo que si doy lo mejor de mí, como en muchos torneos de chess.com online lo he hecho, yo creo que tengo muchas chances de ganar el match, y es lo que quiero si se da el match, ¿no? Bueno, vamos a estar esperando todos por ese, por ese match. Vamos a crear un Y sí, crowdfunding, ¿no? es un Algo. tema, claro, el de la famosa diferencia, ¿no? Entre los jugadores que son
tienen un nivel en Blitz y otro nivel en ajedrez clásico. Siempre ha sido, históricamente, ha habido jugadores que no tienen, digamos, un super nivel en ajedrez clásico, pero que sí son muy duros en Blitz. De hecho, los jugadores peruanos siempre han sido, creo que han tenido buenos jugadores de rápida. Yo recuerdo, bueno, también este jugador chileno, Rodrigo Vázquez, era muy famoso en los 90 en Cuba, él iba y se decía que o sea, jugaba matches contra jugadores de la élite con buenos resultados. Era un jugador que evidentemente subía mucho su nivel jugando Blitz, ¿no? Y existen muchos jugadores así. Yo sé que el argumento de Kramnik y de muchos otros es que es difícil que mantener la consistencia, ¿no? Pero, y por eso te quería preguntar, ¿no? Que creo que has respondido a la pregunta, ¿no? A lo largo del programa, haciendo tu historia, de qué hace que seas mucho más fuerte en Blitz que, digamos, en ajedrez clásico, ¿no? Un poco tu formación ha sido prácticamente, o sea, has ido casi Empírica. directamente al mundo online y ahí te has desarrollado y has puesto todo el énfasis ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ser que se vean los resultados ahí, ¿no? En esas pequeñas cosas que tiene el Blitz y sobre todo el Blitz Online, lo que decías de crearle problemas a rivales, eso es un tema súper interesante que se pudiera hablar, ¿no? Lo que hace Nakamura siempre se ha dicho que en cualquier tipo de posición crea problemas al rival. Eso la gente a veces no lo entiende. Dice, pero ¿cómo es eso? ¿No? Y ahí tiene su arte. No sé si tú has Sí. estudiado eso específicamente de Hikaru o si te viene natural, si consideras que eso es una parte importante de tu éxito en el mundo online. Me imagino que sí. Pero bueno, conclusión esa, ¿no? Que sí hay muchas cosas que son únicas del mundo online, que si uno las practica y se vuelve, digamos, especialista en ella, puede ser o sea, puede dar muchos problemas a cualquiera. Pues no, sí, para un poco remarcar, aunque estoy revelando mis secretos de Sí, cómo mantengo mis... sin dar la última, ¿no? Sin dar todo. Bueno, el repertorio Blitz muy reforzado y es específico es importantísimo, ¿no? Es creo que el mayor, la mayor razón por la cual tengo buenos resultados. Un Son repertorio de la Blitz preparación de tu repertorio. adecuado. Exacto, elegir variantes que vayan acorde con mi estilo de juego, que también está bien marcado. No soy un jugador universal, lamentablemente, o aún, pero todo mi repertorio se basa en lo que yo conozco, posiciones que ya he jugado muchas veces. Poco a poco voy ampliando porque siempre salen con algo nuevo y te pueden sorprender y pues voy un poco adquiriendo esos conocimientos. Entonces, cada partida que juego, creo que el 80% de partidas ya me siento en mi terreno, sé las primeras 10 jugadas las hago automáticas. Y pues en el otro 20% donde sí estoy en un terreno un poco más diferente quizás, aunque es muy difícil salir de lo que conoces, y interviene mucho el cálculo y la valoración, que son dos temas importantísimos en el Blitz. Cuánto rápido calculas, cuánto valoras en esa posición que quieres llegar, la valoraste bien, la valoraste mal, y la técnica también, ¿no? Porque incluso puedes estar ganado, puedes estar perdido, y si estás ganado te crean problemas si pierdes o empatas, y si estás ganado, y si estás perdido, creas problemas tú y ganas, o como me ha pasado hace una semana, o salvas el empate. Entonces son cosas que pues uno va desarrollando con el paso del tiempo, con tanta práctica. Y yo estos 4 años en el ajedrez online sí me la he pasado jugando muchísimo, ¿no? Incluso Chess.com me dijo que tengo como más de 130.000 partidas en chess.com en Wow. toda mi historia. 120.000 partidas y el 80% de ellas son en bullet. Wow. O sea, juegas Ah, bastante bullet impresionante. también. Ya no ahora, pero creo que en el inicio, no sé cómo salieron 100.000 partidas de bullet solas, pero yo ahorita solo juego los bullet cuando hay torneos para desestresarme, pero antes parece que sí, jugaba un montón y eso parece que me hizo desarrollar habilidades ya que parecen innatas, no de conocimiento, sino de reflejos, de rapidez mental, de patrones rápidos de táctica, cosas así que sirven, que sí marcan una partida muchas veces. Y tu preparación ajedrecística como tal, que me imagino que también la tienes, ¿no? O sea, juegas, me imagino, una gran parte del tiempo, pero dedicas un tiempo a la preparación. Pero esa preparación enfocada casi al 100% en el Blitz Online, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, en el torneo clásico, en los torneos clásicos, eh,
uno tiene que entrenar mucho el cálculo y reforzar sus aperturas. Creo que son los dos tópicos más importantes. O sea, entrenas Pero cálculo y apertura. no, Dale, no, el dale. cálculo, bueno, hago tácticas no tácticas de puzzle rush, sino, pero hago tácticas muchas veces, eh, pues, que tienes De que libros pensar un más poquito. dirigidos. Un poquito más profundo. Sí, un poquito Sí. más profundo, pero últimamente no lo estoy haciendo porque no hay torneos, ¿no? Ya cuando venga el abierto, pues si quiero tener un buen resultado, repetir el resultado del año pasado, que tengo que, pues, entrenar un poco, ¿no? La verdad, pero otra vez viene el tema de la disciplina, ¿no? Que es complicado. Bueno, y también no es que tenga todo el tiempo libre y toda la energía disponible, ¿no? O sea, si tuviera, pues sí sería más fácil, ¿no? Pero también estoy, como Pero les he creo que lo dicho, más dedicado. importante de tu éxito online, me parece a mí, es que tú lo disfrutas, ¿no? O sea, disfrutas lo que haces y disfrutas jugar online y disfrutas todo. Es la impresión que me da, ojo, obviamente, ¿no? Pues en Yo, por los ejemplo, primeros cuando juego años, sí. online me da urticaria, ¿no? Pero trato de aprender a disfrutar un poco, sí. Sí, al final del día creo que sí, ya es parte de mí, ¿no? Es una zona de confort, es lo que voy a decir, es la palabra que uso, una zona de confort que sí me gusta mucho. ¿Has jugado matches, digamos, presenciales de Blitz, pero en el tablero con jugadores fuertes últimamente? ¿O? Últimamente no, porque acá en México no tenemos, tampoco estoy cerca de algún gran maestro, pero pues en Estados Unidos recuerdo haber jugado matches, ¿no? Cuando estuve en Webster el 2022. Ah, la etapa He de Webster. jugado mucho con Lázaro, con Junieski, con muchos dos jugadores de 2600. Hasta con Liam jugué con Liam, que era el entrenador de Webster, ¿no? Y recuerdo que Sí, en el American Cup de Blitz del año fue 22, ¿fue? ¿O 21? Quedaste 21. 21. Sí, Quedaste por ahí entre los tres primeros, ¿no? sí. Con el calidad de juego muy, muy deplorable. Pero bueno, Pero Pero si bueno, Kramnik lo ve, me va a criticar mucho, pero bueno, sí, al final valió, o sea, por cositas así pequeñas, ganaron partidas no, pero el importantes. Blitz también es eso, ¿no? No sé, o sea, pedir calidad de juego siempre en el Blitz es irrealista y no y sí, es es pedirle, totalmente ya loco, ¿no? imagínate, O ¿no? sea, que esté el resultado Eso ya es sí. algo serio, ¿no? Quedar siempre, digamos, entre los tres primeros y ese fue un torneo presencial. Es algo Pues Sí, que, tiene mérito siempre. yo no me Sea que ganar enorgullezco victorias tanto o de ganar partidas así, pero pues yo soy un luchador, o sea, ¿no? Yo sigo creando problemas, eso lo aprendí de Hikaru, crear problemas hasta el final. No lo hago como él, obviamente, pero he agarrado muchas cosas de referentes online, por ejemplo, Naroditsky, Hikaru, siempre, bueno, de otros jugadores ya clásicos también, como Anand, que tiene un estilo de juego muy agresivo, muy punzante, creo que me ha hecho tener un estilo de juego muy marcado, ¿no? Pues básicamente enfocado en lo online. Creo que mi estilo de juego agresivo y preciso se lo debo a Anand porque estudié pues, los tomos de Talisman enfocados en cómo jugaba Anand, los estudié con E4 y es por eso que mantengo mi peón rey. Eh, pero no juego sus líneas, pero sí mantengo como que una visión así del ajedrez muy, ¿cómo se dice? Precisa en base al cálculo, en base al ataque. Me cuesta a veces jugar posiciones. Bueno, si lo digo ya me van a jugar todos así, pero me cuesta jugar otro tipo de posiciones, entonces, pero puedo jugarlas, pero no a un nivel como de súper bueno, Sí, no es como tu juego las terreno. posiciones que me gustan a mí. Posiciones de mi terreno juego a un nivel de 100 puntos más, porque ya, no sé, salen jugadas así que las puedes ver, claro, Estás mediante en un tu cálculo elemento, pues. correcto. Sí, claro, o sea, no tan difícil, pero en otras posiciones me cuesta, ¿no? Otro carácter de posición. No voy ¿qué a decir jugadores, cuáles. qué jugadores te son más incómodos online? O sea, ¿con cuáles tienes, digamos, peores scores y con cuáles Sí. se te da bien? Hay, Digamos, hay, de mucho, los más conocidos, de Nakamura, Naroditsky, ujú. Magnus mismo. Hay muchos jugadores que sí me va mal. Incluso hay un gran maestro de Estados Unidos con el que he perdido ya 3 partidas seguidas en el Title Tuesday. Me gana con la francesa, no sé. Con la francesa le he ganado a Kramnik, yo con blancas, pero él juega una francesa distinta y me gana. Jugadores muy, muy secos, muy de un carácter muy aburrido, no sé, como súper posicional, pero que tampoco arriesgan. O sea, esperan a que tú muevas ese peón, crees esa debilidad o pongas la pieza un poquito peor y ya te empiezan a tirar ya. Empiezan ya un poco a incrementar esa ventaja, ¿no? Esos jugadores como Min Lee es un jugador que tiene un estilo muy así particular, que te juega posiciones muy aburridas, simétricas y espera que tú te desesperes, que muevas una pieza, hagas un plan que descoordine tus piezas y él lo aprovecha. O muevas un peón por querer atacarlo y él lo aprovecha, ¿no? O sea,
Yo creo que con ellos, pero claramente voy viendo poco a poco de qué manera evitarlo, pero es un poco, tengo algunos jugadores con los cuales si me toca en el Title Tuesday digo, no, está. Y bueno, los jugadores de élite como Hikaru y Magnus, obviamente, juegue lo que juegue, van a ser superiores a mí, van a ser incómodos, ¿no? A veces les puedo ganar, pero casi la mayoría de las veces me van a ganar. Jugadores como del top 10, por ejemplo, tú, Lenier, me vas a, antes de la partida, sé que me vas a ganar, entonces, o lo más probable es que me ganes, entonces, mayormente contra jugadores del top 10, top 20, doy mucho más. Juego un ajedrez un poco más correcto. Y eso sí lo he notado. Con jugadores de élite juego un ajedrez más correcto y con jugadores que ya son de 2.600, así, un poco especulo más. Especulo muchas veces. Pero eso es porque un poco he visto que a veces funciona y a veces no. Es un, mi ajedrez no es muy, siempre lo mismo, ¿no? A veces intento jugar muy correcto, incluso si quieres tablas, también tablas, te cambio todo y a veces especulo muchísimo, te ataco. Y a veces falla, ¿no? Pero es como que la manera hay que ganar, o sea, en el Title Tuesday, que el torneo que más juego, hay que ganar unas tablas, ya te queda siempre. Entonces a veces arriesgo y pierdo, pero a veces el arriesgar pues te da ese punto, ¿no? Vale la pena un poco haber arriesgado. Yo creo que una de las cosas clave es la práctica también, ¿no? Que eso lo tienen mucho, lo tienes tú, lo tienen los buenos jugadores online. El mismo Nakamura es un ejemplo clásico, ¿no? De estar jugando todo el tiempo, logras algo que es difícil de suplir con el entrenamiento y con otras cosas, ¿no? Y eso, bueno, se hace sentir y a veces se refleja incluso en el ajedrez clásico. En el caso de Nakamura, que comentábamos el otro día que ha sido, o sea, era un jugador antes de su carrera como streamer y es otro jugador completamente después de... Y bueno, parte de eso es quizás mental, se siente mucho más relajado, tiene menos miedo a perder, como él dice, se siente con más confianza, pero también te pasa el día entero jugando ajedrez, ¿no? Que eso sí. un bien te hace. Pues nada, Josecito, muchísimas gracias por unirte a esta llamada Gracias a y pues ustedes. desearte lo mejor de los éxitos y esperamos que se dé ese match con el buen Vladi, ¿no? Ojalá. Y hagamos un crowdfunding y pongamos, no sé, tratemos de hacerlo un poco más viral para que tengas esa oportunidad y pues que sigas dando pelea en el Title Tuesday y que ya se quiten los rumores de las trampas y eso, ¿no? Que evidentemente no es fruto del trabajo, o sea, quieras o no, jugar más de 100.000 partidas, hay que darle, no creo que es un número fácil de hablar. Y eso, como diría el buen Hans Zimmer, habla por sí solo. Just speak for itself, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, gracias por Pues, conversar con nosotros y lo hemos disfrutado. Espero que el público lo haya disfrutado y bueno, desearte lo mejor, ¿no? En tu carrera y en todo lo que vayas a hacer. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, maestro Lenier, por la invitación. Que le siga yendo muy bien en este podcast y espero que sí se dé el match. Y para empezar a entrenar como hay Rocky, que tener Emilio. fe. No te preocupes, ahí te llevamos, no sé, a la Loma de San Luis. Ahí Ahí te voy a contactar si ya se plasma el match, ya voy a tener que contactar Vas a tener que a agarrar muchas pecho personas por eso. para mejorar el entrenamiento. ¿Sí? Bueno. Listo, Josecito, dio gusto saludarte. Y eso es todo por el día de hoy, people. Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Nos vemos. Adiós. Saludos.